Continuando con los temas de hidrología, el tema a tratar será la estimación de la precipitación media por el método isoyetas. Una isoyeta es una línea que une diferentes puntos con el mismo valor de precipitación dentro de una superficie. A nivel de hidrología, es uno de los métodos más utilizados para representar la distribución de la lluvia, tanto espacial como temporalmente, debido a que toma en cuenta diferentes factores como el tipo de lluvia, las condiciones orográficas, la pendiente y la dirección de entrada de los frentes húmedos. Como es uno de los métodos más precisos para representar esa distribución, es uno de los métodos que necesita más criterio y más conocimiento para hacer el trazo de las isoyetas, debido a que no solo es un factor el que está involucrado en ese comportamiento. Cabe indicar también de que a medida que se tengan más pluviómetros dentro de la cuenca o dentro de una superficie, mejor va a ser el trazo de las isoyetas. Las isoyetas pueden ser elaboradas a nivel anual, a nivel mensual y a nivel diario. Los mapas de isoyetas a nivel anual, por lo regular, cada isoyeta está indicando una diferencia de precipitación de 100 milímetros. Aquí podemos tener el ejemplo que en este caso está la isoyeta de 100, luego continúa la de 200 y la de 300. Viceversa, la lluvia puede ir en sentido negativo. Aquí tenemos la de 300, aquí iría la de 200 y aquí la de 100. Eso sería para un mapa de isoyetas a nivel anual. A nivel mensual se puede encontrar de cada isoyeta está separada a cada 10 milímetros, a cada 20 milímetros o a cada 50 milímetros. Y las isoyetas, el mapa de isoyetas a nivel diario, las lluvias pueden ir separadas cada 1 milímetro, cada 5 milímetros o cada 10 milímetros. ¿Eso de qué va a depender? Eso va a depender de la cantidad de lluvia que registren los pluviómetros o las estaciones meteorológicas. Entonces, según esa cantidad de precipitación que registren estos pluviómetros, así va a ser la cantidad de isoyetas que se tracen dentro de una cuenca. Esto es un poquito decisión de cada quien a cada cuánto quiere trazar las isoyetas. Cuando se necesita determinar la precipitación media, hay que tomar en cuenta de que tiene que encontrarse las áreas entre isoyetas. Entonces uno le da esta distancia para poder medir el área entre cada par de isoyetas. Entonces, al momento de elaborar el mapa de isoyetas, como se mencionó anteriormente, cada isoyeta va a generar un área que está comprendido entre la isoyeta inferior y la isoyeta superior. Entonces, para cada par de isoyetas se tiene un área de influencia que está comprendido entre la isoyeta inferior y la isoyeta superior. Entonces, el cálculo de la precipitación media se realiza tomando en cuenta las áreas entre isoyetas y la cantidad de lluvia entre la isoyeta inferior y la cantidad de lluvia entre la isoyeta superior. Entonces se tiene la siguiente fórmula. Dice que la precipitación media va a ser igual a la división entre primer sección, precipitación en la isoyeta inferior más la precipitación en la isoyeta superior dividido 2. Para este caso tenemos entonces de que si empezamos en la sección de control o en el punto de aforo, la isoyeta inferior registra una precipitación de 77 milímetros. Entonces el dato sería aquí 77 más la isoyeta superior. En este caso la isoyeta superior registra una precipitación de 75 milímetros. Aquí serían 75 milímetros. 77 más 75 se tiene dividido 2, se tiene la precipitación media entre cada par de isoyetas, multiplicado por
el área comprendida entre cada par de isoyetas. Lo tenemos en esta parte, más cada sección que se determine entre cada par de isoyetas. De la misma manera, la isoyeta superior se convierte en la isoyeta inferior de la otra área determinada. Entonces, esta isoyeta de 75 sería la precipitación de la isoyeta inferior, más 70 milímetros, que sería la isoyeta superior, dividido 2, multiplicado por el área de influencia entre cada par de isoyetas, y así sucesivamente, dependiendo del número de secciones que se obtengan después de trazar las isoyetas. Todo eso dividido el área total de la cuenca. ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta para elaborar isoyetas? Primero, solo los registros de lluvia observada en cada estación, a nivel diaria, a nivel mensual o a nivel anual. Y luego de trazar las isoyetas, dependiendo del tipo de mapa, según la escala de tiempo, posteriormente se obtienen las áreas entre cada par de isoyetas. Estas áreas se pueden determinar a través de planímetro, a través de la cuadrícula o la pesada. Actualmente lo que se hace es utilizar los sistemas de información geográfica para determinar este área. Entonces, teniendo estos datos, ya se puede aplicar la fórmula anteriormente explicada. Continuando, ¿qué factores se toman en cuenta para el trazo de las isoyetas? Uno de los factores que tiene más peso o más relevancia para el trazo y la orientación de las isoyetas son las condiciones orográficas. En ciertas partes del territorio nacional, las zonas de montaña influyen en la cantidad de precipitación. En la cara frontal se dan condiciones de barlovento en las cuales el régimen de humedad es mayor que en condiciones de sotavento. ¿Debido a qué? De que las masas de aire que vienen de esta parte desplazan la humedad que se encuentra en la atmósfera o en la superficie, arriba de la superficie. Esta la desplazan y la hacen chocar contra las partes de la montaña. Eso genera un ascenso del viento cargado de humedad que paulatinamente, conforme va aumentando en altura, va descendiendo su temperatura. ¿Por qué? Porque toda la humedad que tenemos en esta parte de la superficie se encuentra a altas temperaturas. Entonces, conforme lo va desplazando el viento, lo va haciendo chocar y lo va elevando en altura. Eso genera de que la temperatura de esta humedad empiece a disminuir en función de la altura. Como es un choque con esta barrera física, va generando que el diámetro de las gotas incremente y en estas zonas se empiece a generar precipitación. Entonces la precipitación se empieza a generar desde esta parte y va aumentando a medida que se va incrementando la altitud. ¿Qué es lo que pasa en esta parte de la montaña? Los vientos logran superar las partes más altas, pero el contenido o la reserva de humedad que llevan ya es muy poco en relación a lo que se origina en esta parte. Entonces vamos a tener que en estas partes, en la parte frontal, en la parte de barlovento, aquí se van a registrar mayores cantidades de precipitación, y en esta parte vamos a encontrar de que a medida que aumenta la altura va a ir disminuyendo la cantidad de precipitación. Y esto lo podemos observar en la figura de abajo. Tenemos esta parte, dice precipitación versus elevación. Aquí en esta primera fracción, en esta primera mitad, podemos observar de que en esta parte de Guatemala, en la cuenca María Linda, en esta parte se dan las condiciones de barlovento
y en esta parte se dan las condiciones de sotavento. ¿Por qué? Podemos ver de que a medida que aumenta la altura, aumenta la precipitación hasta el punto más alto. Luego sobrepasa este punto más alto y la precipitación empieza a reducir. Entonces aquí vamos a tener condiciones de barlovento y aquí vamos a tener condiciones de sotavento. Entonces el mapa de isoyetas que se realice va a tener el comportamiento de las curvas a nivel, debido a que tenemos este comportamiento, que a medida que aumenta la precipitación, aumenta la elevación, aumenta la precipitación. En esta parte aquí vamos a tener lo contrario: a medida que aumenta la elevación se reduce la precipitación. Continuando con los factores que influyen en el trazo y en la orientación de las isoyetas, tenemos las perturbaciones ciclónicas y el viento norte. En la lámina superior se tiene o se caracteriza la influencia de las perturbaciones ciclónicas. ¿Cuáles son las perturbaciones ciclónicas? Se puede definir como una perturbación ciclónica a las tormentas y a los huracanes. ¿En qué lugares se originan las perturbaciones ciclónicas? En el Pacífico y en el Mar Caribe, donde se tiene una mayor influencia. Se tiene una mayor influencia de tormentas y huracanes en el Mar Caribe. Si ustedes ven esta línea color gris, está indicando el desplazamiento de las perturbaciones ciclónicas. Entonces, esto está indicando de que todas estas masas de aire húmedo o en todo caso de humedad están siendo desplazadas en esta dirección. Entonces esta parte va a tener más influencia, este recorrido va a tener mayor influencia en la parte del Caribe de Guatemala. Entonces la orientación de las isoyetas en esta parte va a estar un poquito más relacionada a la influencia que tienen las perturbaciones ciclónicas, que en este caso sería su recorrido. Hay que tomar en cuenta que la mayor actividad ciclónica se da en los meses de junio a noviembre, teniendo una mayor actividad en los meses de agosto a octubre. Entonces, estas lluvias que se originen en este tiempo van a tener un comportamiento en función de la dirección de estas perturbaciones ciclónicas. En la figura de abajo tenemos la influencia del viento norte. ¿Cuándo se da el viento norte? Se da en el invierno boreal, que oscila en los meses de diciembre, enero y febrero, que es lo que tenemos en esta parte. Vientos de aire frío ingresan por la parte norte. ¿Por qué? Porque existe un debilitamiento del vórtice polar. Ese debilitamiento del vórtice polar hace que se desplacen masas de aire frío en la parte norte. Estas masas de aire frío bajan en latitud y topan con masas de aire caliente que se ha generado producto de la evaporación del suelo. Entonces existe un choque o se da un choque entre masas de aire frío y masas de aire caliente que se genera. Esto lo que genera es precipitación. Entonces su mayor influencia del viento norte se da en la parte norte de Guatemala, en la parte del Petén. Entonces las isoyetas en esta parte van a tener más una dirección del viento norte. ¿Dónde podemos observar la influencia de estos factores? Esto lo podemos evaluar mejor en el mapa de isoyetas anual. Aquí podemos ver de que las isoyetas en la parte del Pacífico tienen más el comportamiento de las curvas
a nivel. Entonces, aquí es donde existe mayor influencia de las partes altas de Guatemala. En la parte del Caribe tenemos más influencia de la actividad ciclónica. En esta parte las isoyetas en mayor proporción están orientadas según el recorrido de las perturbaciones ciclónicas, y en esta parte norte de Guatemala se tiene el trazo de las isoyetas según el desplazamiento de los vientos nortes. Esto es mejor cuando se quiere hacer un mapa de isoyetas a nivel anual. A nivel mensual y a nivel diario es ya el poder representar una isoyeta se complica. ¿Por qué? Porque diferentes factores pueden originar precipitación. Entonces ya el trazo y el criterio que uno tiene que utilizar tiene que ser un poquito más a detalle para poder representar cómo es que se está moviendo la lluvia dentro de una superficie. Pero teniendo un poco de juicio ya le queda a uno el criterio de cómo va trazando las isoyetas. Y pueden ver en esta parte del occidente de que existe cierta influencia de los vientos que vienen de la parte norte y vienen de la parte del Golfo de México. Entonces prácticamente tienen una dirección buscando el centro de Guatemala, y en toda esta parte es la parte que está a espaldas de toda la cadena volcánica. Entonces en esta parte es donde se registran las mayores cantidades de lluvia, que sería la franja, la parte de la zona más seca de Guatemala. Entonces, el trazar una isoyeta no es solo elaborar curvas, sino que uno tiene que tener criterio para trazar y para orientar las isoyetas. Lo mejor es orientar las isoyetas según las condiciones que tengan mayor peso en cada zona. Entonces ustedes pudieran utilizar esta parte para poder representar el mapa de isoyetas a nivel diario, a nivel mensual del Pacífico, esta zona del Caribe, la zona norte y la zona occidental, que ya les dan ciertas referencias de cómo van a ir orientadas estas curvas. ¿Cómo se elaboran las isoyetas? Las isoyetas se pueden elaborar siguiendo dos criterios. Se puede utilizar una interpolación lineal, realizando una interpolación lineal o tomando en cuenta la altitud. Si se toma el primer criterio, que sería el trazo de isoyetas o la elaboración de isoyetas con una interpolación lineal, se realiza de la siguiente manera. Primero lo que se hace es ubicar las estaciones o los pluviómetros que estén dentro y fuera de la cuenca. Se establecen todos los pluviómetros o todas las estaciones y luego se le coloca la cantidad de precipitación observada. Esta precipitación puede ser anual, mensual o en escala diaria. Entonces tenemos aquí todas las estaciones que están dentro y fuera de la cuenca. Entonces, al igual que realizar polígonos de Thyssen o polígonos de Voronoi, se recomienda trazar líneas entre cada estación, tomando en cuenta que estas líneas no se corte una línea con otra línea. Entonces tenemos el siguiente caso. De la estación que registra 683 milímetros se trazó una línea con la estación que registra 740 milímetros. Esta estación de 683 se trazó una línea con la estación de 892 y también se trazó una línea con la estación que registra 771 milímetros. Entonces tenemos una línea. ¿Qué es lo que se hace? Se mide la distancia entre cada estación y cada estación. Si se necesita conocer
donde pasa la isoyeta 700. Aquí tenemos 683 milímetros y aquí tenemos 740 milímetros. Entonces quiere decir que en alguna parte de esta línea aquí va a ir cortando la isoyeta de 700, al igual que en esta línea, porque aquí se registran 600 y aquí 800 milímetros. En esta parte va a ir pasando la isoyeta de 700, igual que en esta tercera. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Por regla de 3 se determina la distancia en milímetros entre la estación de 683 y 740. Este 57 es la diferencia entre cada lluvia registrada en cada estación. Este 57 se puede utilizar como valor absoluto, o sea, sin tomar en cuenta el signo. Entonces, de 740 y 683 se tiene una diferencia de precipitación de 57 milímetros. ¿Cuál es la distancia entre esta estación y esta estación? Son 3 centímetros. Entonces, acá cuánto le hace falta, desde la estación 683, cuánto le hace falta para llegar a los 700 milímetros. Le hacen falta 17 milímetros. Entonces, por regla de 3 se hace. Si 57 es 3 centímetros, 17 centímetros es X. Entonces nos da un valor de X igual a 0.9. ¿Cómo se utilizó la estación que registra la precipitación más baja? Desde aquí se miden los 0.9 milímetros. Esto está indicando esta parte, 0.9 milímetros. Igual se realiza con la siguiente línea. Dice, ¿qué diferencia de precipitación existe entre 683 y 892? 209 milímetros. ¿Qué distancia con la regla hay entre estas dos estaciones? 9.8 centímetros. ¿Cuánto le hace falta a los 683 para llegar a 700? 17. Y por regla de 3 se determina que son 0.8 centímetros. Entonces se mide desde la estación más baja, porque es nuestra referencia, se miden 0.8 centímetros y tenemos esta parte. Para la siguiente línea se realiza lo mismo. Tenemos qué distancia hay entre 683 milímetros y 771 milímetros, 88 milímetros. ¿Qué distancia con la regla? 6 centímetros. ¿Cuánto le hace falta para llegar de 683 a 700? 17 milímetros. Por regla de 3 se determina que la isoyeta 700 va a pasar a 1.16 centímetros medidos desde la estación que registra la precipitación más baja. Entonces se mide de aquí para acá 1.16 centímetros. Entonces se colocan los puntos y se trazan con una línea. Como no se tienen más estaciones en la parte de afuera, lo que se hace es trazar la curva en dirección a esta isoyeta, que fue determinada a través de estas líneas imaginarias. Y así sucesivamente se realizan las otras isoyetas. Como aquí lo que se hizo fue sacar la isoyeta 700. Luego, ¿qué sería el otro? Trazar la isoyeta de 800. Entonces aquí se puede trazar una línea entre la estación 740 y la estación de 813. ¿Por qué otra línea? Porque entre esta precipitación y esta precipitación no pasa una precipitación de 800, pero en esta parte sí, de 740 a 800, por esta parte va a pasar la isoyeta de 800. En esta otra línea imaginaria podemos observar que de 683 milímetros a 892, aquí sí pasa la isoyeta 800, y entre esta línea imaginaria y esta no pasa la isoyeta de 800. Entonces aquí se puede trazar una línea entre esta estación y esta estación. Igual se hace la regla de 3 y se va marcando dónde es que va cortando la isoyeta de
800. Entonces tenemos esta parte. Aquí tenemos la regla de 3 para esto. Tenemos entonces de que la isoyeta de 800 va a ir cortando de esta manera. Aquí se puede trazar también la isoyeta de 750 y se puede trazar la isoyeta de 850, la isoyeta de 900, porque aquí una estación está cortando o tiene registrado una precipitación de 902, aquí se tiene otra estación de 927 y aquí se tiene una estación de 944. Entonces se pueden trazar esas líneas imaginarias que están registrando la misma cantidad de precipitación dentro de la superficie. Posteriormente a trazar todas las isoyetas dentro de una cuenca, se tiene el mapa de isoyetas. Al igual que una curva a nivel, los círculos están representando la mayor cantidad de precipitación observada dentro de la cuenca o dentro de una superficie. Entre más cercanas estén las isoyetas, están indicando de que el nivel de precipitación cambia más rápidamente, igual que una pendiente. A medida que las curvas y a nivel estén más juntas, existe mayor pendiente. A medida que las isoyetas estén más separadas, están indicando un mayor descenso en el nivel de precipitación. Entonces tenemos esta parte. Con este mapa de isoyetas se generan las cantidades de precipitación que están registradas por cada línea y se determinan o se generan las áreas entre cada par de isoyetas. ¿Qué es lo que se recomienda realizar después? Determinar las áreas que están entre cada par de isoyetas dentro de la cuenca. Y tenemos esta parte. Aquí se tiene el registro de todas las áreas. Aquí tenemos todas las áreas, A1, A2, A3, todas las áreas. Y tenemos su identificación área y tenemos su área expresada en kilómetros cuadrados. Este mapa de isoyetas está elaborado en milímetros. Como pueden encontrar ustedes, mapa de isoyetas en pulgadas, que es otra de las unidades más utilizadas para medir la cantidad de precipitación observada en una superficie. ¿Cómo se determina la precipitación media a través del método isoyetas? Primero se debe de contar con la estación, la cantidad de precipitación observada en cada estación y el área entre cada par de isoyetas. Aquí tenemos el ejemplo, tenemos el mapa de isoyetas y las áreas comprendidas entre cada par de isoyetas. Aquí tenemos el pluviómetro 5, está indicando que entre el pluviómetro 4, que sería este, y el pluviómetro 5 se tiene un área de 1.22. Entre el pluviómetro 3 y el pluviómetro 4 existe un área de 3.01 kilómetros. Entonces tenemos estación con su precipitación y el área comprendida entre cada par de isoyetas. Entonces para eso vamos a utilizar este ejemplo para calcular la precipitación media a través del método de isoyetas. Tenemos el ejemplo. Aquí tenemos de que tenemos el mapa de isoyetas y se tienen los siguientes datos. Aquí tenemos esto: pluviómetro 1, cantidad de precipitación y su área. Aquí tenemos primer pluviómetro. ¿Qué es lo que tenemos en este caso? No se tiene una isoyeta en el punto inicial o en el punto de aforo
se desconoce la isoyeta que pasa en esta parte, pero tenemos todas las isoyetas que están arriba del pluviómetro 1, que registra 10 milímetros. Aquí no tenemos otra isoyeta que esté arriba o cercana al perímetro de la cuenca. ¿Qué es lo que se recomienda para esos casos? Se recomienda trazar una isoyeta imaginaria que esté pasando a la misma distancia de la isoyeta superior. En este caso estaría pasando la isoyeta de 0 milímetros en esta parte, y en esta parte, como no hay una isoyeta superior, estaría pasando la isoyeta de 60 milímetros a la misma distancia que la isoyeta que está registrando 40 milímetros. Entonces tenemos esta parte, tenemos el mapa de isoyetas, y aclarando esa parte tenemos lo siguiente. Dice que estación, precipitación y área. De los datos que se obtienen, el área total, que sería la sumatoria de todas las áreas parciales, y luego pide la precipitación media. ¿Cuál es la precipitación media? La precipitación media, como la fórmula lo indica, como la fórmula lo indicaba anteriormente, es la precipitación 0 más la precipitación 1, eso dividido 2. En esta parte tenemos entonces la precipitación media entre cada área comprendida entre cada par de isoyetas. Tenemos la siguiente fórmula. Entonces para encontrar la precipitación media se tiene que aplicar esta fórmula. Y tenemos para este caso, ¿cuál sería la precipitación media en este área? Solo se tiene la isoyeta superior, porque no se tiene la isoyeta antes que está cortando la estación de aforo o antes de la estación de aforo. Para ese caso, entonces tenemos de que este pluviómetro está registrando 0 milímetros. Entonces aplicamos la fórmula, que sería 0. ¿Por qué 0? Porque si se dan cuenta, aquí todas las isoyetas tienen una distancia entre 10 milímetros. Entre 10 milímetros. Otro criterio que pudieran utilizar sería trazar esta isoyeta imaginaria y colocarle 20 milímetros a esta estación. Eso asumiendo de que la lluvia tiene la siguiente configuración. Tenemos esta parte, que la lluvia sigue esta tendencia. En este caso vamos a colocar aquí de que la lluvia está registrando 0 milímetros. Entonces tenemos la fórmula, sería paréntesis, isoyeta inferior más isoyeta superior, esto dividido 2, y tenemos esto. Precipitación media 5 milímetros entre cada par de isoyetas en la primera fracción. En la segunda fracción sería lo mismo. Aquí ya tenemos isoyeta inferior e isoyeta superior. Entonces la isoyeta superior de la primera área se convierte en la isoyeta inferior de la siguiente área. Entonces tenemos lo siguiente, sería isoyeta inferior más isoyeta superior, esto dividido 2. Tenemos lo siguiente, y sucesivamente se realiza lo mismo con las siguientes áreas. Tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto, y nos hace falta el área, porque tenemos un área más que sería esta, pero nos hace falta esta isoyeta. Asumiendo que la lluvia se comporta de esta manera, entonces se tendría aquí la isoyeta de 60, entonces sería isoyeta inferior más isoyeta inferior más la superior, 60 dividido 2. Entonces tenemos aquí las precipitaciones medias. Luego dice,
La multiplicación de la precipitación media por el área parcial. PI, precipitación media entre cada par de isoyetas por el área parcial. Entonces tenemos esta parte. Precipitación media multiplicada por el área parcial. Y tenemos esto. Y sucesivamente se hace para cada área. Tenemos esto. ¿Qué me estaría generando esto? Sería la sumatoria de la precipitación media por área parcial. Entonces aquí lo que tengo es la sumatoria de todos los volúmenes que se tienen dentro de la cuenca. ¿Por qué volúmenes? Porque tenemos área multiplicada por una altura, que en este sería altura de agua, se tiene un volumen, que sería equivalente a PI por AI, porque la precipitación la tenemos expresada en milímetros y el área se tiene expresada en kilómetros cuadrados, pero como ustedes bien saben me está representando un volumen. Entonces, ¿qué dice la fórmula después? Precipitación media va a ser igual a la sumatoria de I igual a 1 hasta N. N indica el número de fragmentos que están determinados por cada par de isoyetas dentro de la cuenca, dividido el área total. Entonces tenemos esto. Precipitación media va a ser igual a la sumatoria de PI por AI dividido el área total. Y en ese caso se tiene una precipitación media de 28 milímetros. Está indicando de que ese día o ese mes se registraron 28.28 milímetros. ¿Por qué 28.1 y no 28.01? Porque hablamos de que la lluvia solo tiene o solo se puede observar con un decimal. Este dato me está indicando entonces que en toda la superficie en promedio se están registrando 28 milímetros. 28 milímetros. Eso sería equivalente a decir 28 litros por cada metro cuadrado. Entonces, la lluvia que representa todas las lluvias observadas por los pluviómetros es una lluvia de 28 milímetros. Con esta lluvia ya es más fácil representar el volumen que llega o que se genera dentro de una superficie, porque no es lo mismo estar utilizando diferentes magnitudes. Aquí tenemos una precipitación, aquí se tiene otra, aquí se tiene otra, aquí se tiene otra y aquí se tiene otra. Entonces por eso es de que se recomienda utilizar una precipitación media. Entonces con este dato podemos obtener el volumen que precipitó en ese día o en ese mes o en ese año, porque partimos de la siguiente ecuación de que volumen va a ser igual a un área multiplicada por una altura, donde el área va a ser el área de la cuenca multiplicada por la altura. ¿Qué altura sería esta? Altura de precipitación. En este caso sería la altura media, que estaría indicando la precipitación media. Entonces tenemos lo siguiente: si se quisiera saber la cantidad o el volumen total que se captó en 10.000 metros cuadrados, que sería una hectárea, se tendría lo siguiente. Entonces tenemos esto, el volumen, tenemos esto, va a ser igual un área de 10.000 metros cuadrados multiplicado por 28, que serían litros por metro cuadrado. Ese día se captó, según esta precipitación media y según un área de 10.000 metros cuadrados, 280.000 litros. Esto equivalente a 1000 dividido 1000. Aquí tenemos litros y en este caso se tienen metros cúbicos.
Entonces, esta es una de las grandes aplicaciones para calcular la precipitación media dentro de una cuenca. Con este dato de precipitación media también se pueden hacer los balances, es decir, cuánta cantidad escurre dentro de la cuenca, qué cantidad es la que infiltra, qué cantidad es la que va a estar disponible para las plantas y qué cantidad va a ser la que va a proveer recarga de estos 28 milímetros, definiendo la recarga como la cantidad de agua que llega a los acuíferos. Y tenemos lo siguiente. Ahora vamos a hablar del otro método para trazar isoyetas. En este caso se toma en cuenta la altitud. ¿La altitud de qué? La altitud de las estaciones y la altitud, el mapa de curvas a nivel de la superficie. Para este ejemplo, aquí se tiene el mapa de curvas a nivel del Pacífico y aquí se tienen las estaciones. Esta es la red de estaciones del ICC. Entonces, sí, aquí tenemos esta parte, aquí tenemos todo el Pacífico y las estaciones del ICC que cubren el Pacífico de Guatemala. Esto lo agrandamos y tenemos este caso. Para Escuintla, para el departamento de Escuintla, tenemos diferentes estaciones que están dentro de esta superficie. Para este caso se van a utilizar tres estaciones. La estación A es la estación Senjicaña, la estación B es la estación El Bálsamo y la estación C para este caso es la estación Costa Brava. Dice que la estación Senjicaña está ubicada a 300 metros sobre el nivel del mar y en el 2018 registró una precipitación de 2.785.9 milímetros al año. Para la estación Bálsamo se tiene que la estación está ubicada a 280 metros sobre el nivel del mar y registró una cantidad de precipitación de 2.628.9 milímetros. Y la estación C está ubicada a una altitud de 144 metros sobre el nivel del mar y la cantidad de precipitación que registró fue de 2.231.1 milímetros. Entonces tenemos esta parte, sus alturas y su precipitación de las estaciones. ¿Qué es lo que tenemos extra en esta parte? El mapa de curvas a nivel. Quiere decir que aquí se está registrando esta estación A, que es la estación Senjicaña, está a una altura de 300. Esta curva entonces está indicando, esta curva roja está indicando que aquí pasa la curva a nivel 300. En esta parte nos está indicando que la estación B, que sería la del Bálsamo, está a una altitud de 280. En esta parte está pasando la curva 200 y en esta parte tenemos de que la estación C está a una altura de 144 y en esta parte está pasando la curva a nivel número 100 con altitud 100. Entonces tenemos que dentro de todas estas dos curvas, que estas serían las curvas madres porque estas en una hoja cartográfica llevan número, aquí dentro de estas curvas está pasando las líneas o curvas hijas que estarían a cada 10 o a cada 20 metros siguiendo esta configuración. Entonces con ese dato vamos a trazar una isoyeta siguiendo el criterio de la altitud. Tenemos lo siguiente. Para este caso se va a utilizar la estación B y la estación C. Tenemos esto. Aquí está la curva 300, aquí está la curva 200 y aquí está la curva 100. La estación Costa Brava, permítanme, voy a corroborar. Sí, la estación Costa Brava está ubicada
a una altitud de 140 y la estación El Bálsamo está ubicada a 280 metros sobre el nivel del mar. Dice que la estación Costa Brava registra 2231.1 milímetros y la estación El Bálsamo registra 2628.9. Vean esta parte. A medida que aumenta la altura, aumenta la precipitación. ¿Por qué? Porque tenemos en esta parte que el Pacífico está influenciado por toda la humedad que ingresa del mar Pacífico. Entonces en esta parte era lo que les explicaba. Aquí, si se dan cuenta, aquí son menores altitudes, aquí van las mayores altitudes, que esta sería toda la parte alta de la boca costa. Entonces las curvas, las isoyetas, se trazan siguiendo las curvas a nivel. Entonces tenemos lo siguiente, tenemos los datos de las estaciones referencia. ¿Qué isoyeta es la que se va a trazar? Se va a trazar la isoyeta 2600. Entonces es la isoyeta que está pasando entre la estación 2628 y la estación que registra 2231 milímetros. ¿Qué es lo que se hace? Una regla de 3. ¿Cuál es la distancia en milímetros entre cuál es la distancia en altura entre 280 y 144? Hay una diferencia de altura de 136 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué diferencia hay entre la cantidad de precipitación? Existe una cantidad de 397.8 milímetros. Entonces aquí se va a utilizar como dato de referencia el 2628. 2628.9. ¿Qué diferencia hay o qué distancia existe entre la curva que quiero determinar, la de 2600? ¿Cuánto hay de diferencia? 28.9 milímetros. Entonces se obtiene por regla de 3 la diferencia, la distancia en altura. Tenemos entonces que 28.9 multiplicado por 136 metros del nivel del mar dividido 397.8 milímetros. Tenemos esto en X dividido esto. Se tiene una diferencia de altura o una altura de 0.9 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué dato utilicé de referencia? Esta cantidad de 2628.9 milímetros. ¿A qué es equivalente en altura? A 280. Tenemos 280. Vean cómo van. De mayor altura pasa a menor altura. Entonces el dato determinado se va a restar a los 280. ¿Qué altura sería? 270 metros sobre el nivel del mar. 270.1. Quiere decir entonces que en la curva 270 metros sobre el nivel del mar, que esto sería una curva hija, está pasando la precipitación de 2600 milímetros. Entonces tenemos esta parte, que en los 270.1 está pasando la isoyeta de 2600 milímetros. Entonces tenemos lo siguiente. Entonces quiere decir que en la curva 270 está pasando la isoyeta de 2600. Entonces con este dato de 270 metros sobre el nivel del mar se ubica dentro de las curvas a nivel. Aquí tenemos la curva 100, aquí tiene la curva 200 y aquí tenemos la curva 300. ¿Qué quiere decir? Que aquí, si las curvas están acá a 20 las hijas, aquí estarían pasando, aquí estaría pasando 1, 2, 3 y 4 curvas. Perdón por el tamaño del lápiz, pero
no puedo cambiar el grosor. Entonces tenemos que dentro de estas dos curvas madre, estas dos, está pasando la curva 220, 240, 260 y 280, porque esta sería la curva 300. Entonces, ¿dónde estaría pasando esta curva a nivel? La curva a nivel estaría pasando en la 270, entre esta y esta curva hija. Entonces, aquí sería en donde estaría pasando, aquí estaría pasando en esta parte, en esta parte estaría pasando la isoyeta de 2600. Y así es como se determinan y se trazan las isoyetas siguiendo el criterio de la altitud. Hay que tomar en cuenta de que aquí se debe de contar con el dato de la altura de la estación y la cantidad de precipitación y el mapa curvas a nivel. Sería ideal que en este caso se tenga una hoja cartográfica tanto con líneas madre como con líneas hija o con curvas hija para tener una mayor representación. Este criterio es un poquito más recomendable para las lluvias donde tiene influencia el factor orográfico, donde el factor orográfico genera precipitación. ¿En qué parte de Guatemala se recomienda esta parte? Se recomienda para este caso. ¿Por qué? Porque aquí tiene influencia las condiciones orográficas, toda la humedad que viene del Pacífico choca con las montañas y se va generando precipitación de acuerdo a la altura. Esta, la cuenca María Linda, es una de las cuencas que está ubicada en la parte del